material está sacado de un codo, de acá, de la parte extensora del antebrazo, sobre el codo, más o menos, por acá. Hay un nódulo en el codo. ¿Qué muestra este aspecto? Por ejemplo, esto. ¿Qué ven acá? ¿Qué ven ahí? No de memoria, porque yo sé que ustedes ya saben qué es. Pero ¿qué ven? Depósitos, ¿ven? ¿Qué ojos? Ahí se ven los depósitos. ¿Depósitos de qué? ¿Depósitos de qué ven ahí? ¿Pero son? Ahí hay depósitos de cristales. ¿De cristales de qué? ¿De cristales exógenos o de cristales endógenos? Endógenos. ¿Cristales de qué? De hidroxiapatita, de fosfato de calcio. No se alcanza a ver con este. Con el objeto no alcanzo a ver. Qué vista que tiene. Cristales de urato monosódico, dice la compañera. Bueno, pueden ser cristales de urato monosódico, pueden ser cristales de hidroxiapatita, fosfato cálcico, pueden ser cristales, qué sé yo, hidratados, de calcio, etc., ¿no? Bueno, ahora, ahí ustedes ven los cristales. Y entonces, ¿por qué me dicen que hay depósitos de cristales de urato monosódico? Porque vimos que era una articulación. Tiene zoom en los ojos. Los cristales no los vemos. ¿Por qué no los vemos? Porque los cristales de urato monosódico se forman por cristalización de qué? Los cristales de urato monosódico son cristales que se forman por cristalización de qué? El ácido úrico, ¿cierto? El metabolismo del ácido úrico. O sea, en realidad, el metabolismo de las purinas, está alterado el metabolismo de las purinas, hace que aumente el ácido úrico, ¿sí? Que sea un paciente que tiene hiperuricemia, ¿cierto? Cuando un paciente tiene hiperuricemia, que vence el umbral, por la temperatura básicamente, empieza a cristalizarse su urato monosódico por la temperatura baja. Por eso que estos cristales generalmente aparecen depositados en zonas acrales o periféricas, ¿sí? Empieza a cristalizar este ácido úrico cuando es abundante. Tiene que ser un paciente con hiperuricemia de cuánto? Mayor a 6,8 miligramos por decilitro, ¿sí? 7 si quieren, para redondear. Bueno, cuando un paciente es hiperuricémico, tiene larga data de hiperuricemia, o sea, no es que porque yo me transformé en un hiperuricémico hoy, mañana voy a hacer una gota, ¿sí? Tiene que pasar un tiempo, ¿no es cierto?, de acúmulo de ácido úrico elevado, mayor de 6,8 miligramos por ciento, y eso, por una cuestión de temperatura, como el líquido articular es menos soluble que el plasma, cristaliza fácilmente en zonas acrales, donde la temperatura es más baja. Por eso se deposita en las articulaciones, a nivel de la sinovial de las articulaciones, estos cristales en forma de agujitas, como agujitas que son levemente restringentes, cuando uno las mira en el microscopio, pero acá se van depositando esos cristales y
Y bueno, con el tiempo esos cristales desencadenan una respuesta inflamatoria. ¿Sí? Una respuesta inflamatoria donde se atrapan fundamentalmente neutrófilos y macrófagos, se liberan mediadores químicos de la inflamación, especialmente C5A y C5A y C5E, ¿no es cierto? Las anafilotoxinas, los leucotrienos, las prostaglandinas, se estimula el inflamosoma, ¿no es cierto? Con la interleucina beta. Bueno, se produce una respuesta inflamatoria que atrae más células en respuesta a esos cristales depositados, ¿sí? Y se genera una inflamación de esa articulación. Entonces estaremos hablando de una artritis aguda. Artritis aguda. Bueno, esa artritis aguda genera mucho dolor. Mucho dolor. Es un dolor terebrante, se dice, ¿no? Es un dolor que no soporta ni el roce de la sábana. Es un dolor muy intenso. El de la artritis por depósito de cristales de ácido clorosódico, ¿no? Pero bueno, que generalmente se produce por esto, ¿no? La cristalización se produce por la disminución de la temperatura en las zonas sacrales, se desencadena esa respuesta inflamatoria y el gatillo a veces suele ser un traumatismo, ¿sí? Un traumatismo, por ejemplo, o sea, que te pisen el pie, y digo el pie porque la primera articulación que se afecta, la más frecuente, son la articulación metatarso-falángica del dedo gordo del pie. Esa es la primera articulación que siempre se afecta en primera instancia. Y genera esta artritis tan importante, artritis que muestra todos los signos locales de la inflamación aguda. ¿Cuáles eran? La tétrada de Celso. Dolor, rubor, tumefacción, tumor y calor. ¿Sí? Para ver que la articulación metatarso-falángica se hincha, duele muchísimo. Si uno la palpa está caliente y está roja, intensamente roja. ¿Sí? Pueden afectarse otras articulaciones en el pie, pueden afectarse articulaciones de las muñecas, articulaciones de los codos, con el tiempo, el tarso, etc. ¿No es cierto? Pero la primera que en general se afecta es la metatarso-falángica y produce una artritis aguda muy característica que tiene un nombre. ¿Y cómo se llama ese nombre? Artritis aguda o podagra, ¿sí? Podagra. Señala la afectación del dedo gordo del pie. La podagra está diciendo que vayas al podólogo porque te está doliendo mucho el dedo gordo del pie. Que ya digo, es un dolor que te incapacita para caminar, ¿no es cierto? Y ni hablar cuando uno está acostado, no soporta el peso de las sábanas, ¿no? Es un dolor impresionante. Bueno, por supuesto que hay un tratamiento con analgésicos y antiinflamatorios. Uno puede retrogradar el proceso agudo. Si yo no lo trato con nada, es raro, porque me va a doler tanto que voy a necesitar tomar un analgésico y un antiinflamatorio para calmar el dolor, pero con o sin tratamiento cede ese dolor en pocos días, más o menos en 7 u 8 días cede el dolor espontáneamente. Y generalmente pasamos a una etapa intercrítica, o sea, por ahí pasan muchos meses, incluso años,
desarrolle otro episodio de artritis aguda, ¿no? Generalmente el segundo episodio pasa más o menos al año y medio, y después por ahí tarda muchos años en repetirse, ¿sí? Pero la repetición de este proceso agudo termina siendo un proceso inflamatorio crónico, como estamos viendo ahí, que responde, si es crónico, con qué tipo de células. Mononucleares, mononucleares. En este caso, preferentemente macrófagos, ¿sí? Macrófagos. Esos macrófagos responden básicamente a ese depósito de cristales de urato monosódico. ¿Estamos? Y esos macrófagos, como están respondiendo a un cuerpo extraño, que es un cristal, se van fusionando y van constituyendo células gigantes de tipo cuerpo extraño, ¿no es cierto? Para tratar de circunscribir ese proceso, ¿sí? Entonces ahí se llega a un proceso inflamatorio crónico, inespecífico o específico. Específico, ¿no es cierto? Porque está constituida por células de tipo cuerpo extraño y nosotros podemos ver el cuerpo extraño, porque esos cristales los podríamos ver dentro de los histocitos o macrófagos o dentro de las células gigantes de tipo cuerpo extraño, ¿entienden? Muy bien, entonces es un proceso de tipo crónico granulomatoso con células de tipo gigante cuerpo extraño. O sea, no se desencadena una reacción inmunológica contra los cristales, ¿sí? Como no se genera una reacción inmunológica, los granulomas no son de tipo inmunológico, son granulomas de tipo cuerpo extraño. ¿Se entiende? Entonces ahí vemos un material amorfo. Ay, me dieron este chiche, no vamos. Lamentablemente no funciona muy bien el chicha. Este material amorfo depositado, y vemos esas hendiduras. Esas hendiduras, esos son cristales como agujitas de urato monosódico. Pero yo veo la hendidura, no veo al cristal propiamente dicho. Si ahí estuviera el cristal, yo cuando bajo acá la luz del microscopio deberían restringir, ¿sí? Tienen leve restringencia, pero restringir. Bueno, eso no ocurre, veo el espacio. ¿Por qué no lo veo a los cristales de urato monosódico? Porque el formol los borra. Muy bien. Culpa del cirujano, básicamente. Porque esto, cuando sacaron ese nódulo, en este caso era un nódulo acá, pero podría haber sido tranquilamente la articulación metatarsofalángea, ¿no? Podría haber sido. Bueno, o el médico no sospecha de gota o no sabe. Y lo confunde con un nódulo de otro tipo, ¿no? Porque histológicamente esto se parece también a los nódulos reumatoideos. Pero el nódulo reumatoideo, ¿no es cierto? Tenemos una respuesta macrofágica con células gigantes alrededor, ¿no es cierto? De un material depositado amorfo en el centro, pero lo que hay en el centro, en el nódulo reumatoideo, que lo vemos nosotros en la fiebre reumática o en la artritis reumatoidea, mejor dicho, es necrosis fibrinoide. Lo que vemos en el centro es necrosis fibrinoide. Acá no vemos necrosis fibrinoide. Vemos un material amorfo depositado, proteico, que contiene cristales de urato monosódico. No vemos los cristales porque los cristales en formol, porque acá el cirujano resecó el nódulo y lo
no sospechaba de gota o no sabe cómo matar las cosas a laboratorio. Sí, y eso es muy frecuente. ¿Sí? El alcohol absoluto. Si yo tuve ese cambio de nódulo y yo digo esto debe ser un tofo gotoso, que es esta lesión, la lesión se llama tofo. Si yo pienso clínicamente que esto es un tofo, cuando lo saco lo tengo que poner en alcohol absoluto, no en fórmula 10. En alcohol absoluto se preservan los cristales. Si yo lo pongo en fórmula del 10%, se lavan los cristales, se disuelven. ¿Entienden? Entonces solamente veo el espacio donde estaba el cristal, que son esas hendiduras. Y ese material amorfo está rodeado básicamente por macrófagos. ¿Sí? ¿Ven? Son todos macrófagos que a medida que se van fusionando van constituyendo células multinucleadas, cosas que ven aquí, que tienen múltiples núcleos, pueden llegar a tener hasta 50 núcleos, pero dispersos en todo el citoplasma. Esa es una célula gigante multinucleada de tipo cuerpo extraño. ¿Qué diferencia hay con las células gigantes multinucleadas de tipo Langerhans? Los núcleos en herradura en la periferia. ¿Y las gigantes de tipo Troughton? Los núcleos todos agrupados en el centro de la célula. ¿Sí? Esa que veíamos, por ejemplo, en los santomas. Bueno. Y esto es todo. Esto es un tofo gotoso. Un tofo gotoso.